viendo UACJ TV. UACJ TV presenta. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan en esta emisión de Énfasis Iniciando Semana. Agradecemos a quienes nos ven a través de 44.3. Comenzamos la emisión del día de hoy. Amigos, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez llevó a cabo la firma de convenio con 56 instituciones públicas, privadas y asociaciones de la localidad a fin de que estudiantes de la licenciatura en Trabajo Social realicen sus prácticas escolares durante el presente semestre. Acabamos de firmar convenio con 49 centros de práctica escolar. Esto nos permite conformar y consolidar un proyecto institucional y consolidar además la imagen de la universidad ante diferentes centros de práctica escolar y que contribuyen en la formación de las estudiantes para el desarrollo de los conocimientos, de sus capacidades, de sus habilidades, pero además se extiende al cumplimiento de la misión y la visión de la universidad, que es dar un servicio a la comunidad. Nos integramos como un solo programa que está en Ciudad Universitaria y aquí en Ixa. Son 385 estudiantes los que tenemos en este semestre, en esta práctica escolar. Y una parte importante además, bueno, es que abarcamos comunidades, estamos abarcando diferentes contextos comunitarios. Trabajamos también los proyectos con instituciones gubernamentales y no gubernamentales, y la práctica escolar además nos permite que los alumnos se vayan insertando y vengan a tener un buen desempeño, un alto desempeño dentro de los exámenes generales de egreso que nos otorga Ceneval. Estos convenios tenemos aproximadamente 8 años porque es una recomendación de los organismos acreditadores de la universidad que viene a dar cuenta de un compromiso formal y que además, bueno, nos permite consolidar la formación académica. Pues es muy interesante porque así se da a conocer el trabajo que se está realizando en la práctica. De esta manera pues podemos dar a conocer el trabajo que venimos realizando semestre a semestre, pues todo lo teórico pues lo vamos y lo ponemos en práctica. Muy contentos en esta nueva firma de convenios que tenemos con la UACJ. Ya llevamos alrededor de 6-7 años que estamos en este convenio, pues siempre beneficiados de las alumnas y de los alumnos de trabajo social que van y realizan sus prácticas estudiantiles ahí con nosotros. Ha sido de mucha ayuda a la universidad para lograr magnificar los alcances que nosotros buscamos, que en este caso pues es ayudar a familias que son de escasos recursos, familias que tienen a un miembro que tiene alguna discapacidad. Entonces, pues ellos han estado ahí con nosotros ya por todos estos años y nos han estado auxiliando para trabajar internamente en la institución, con nosotros mismos como equipo de trabajo, a mejorar el ámbito laboral, pero también a llegar y a impactar a las familias que están ahí alrededor de nuestro albergue o en diferentes lugares de nuestra ciudad. Precisamente en esta actividad, los alumnos ponen en práctica los conocimientos que reciben en las aulas bajo la supervisión y tutoría de docentes del mismo programa. La firma de convenio se realizó el pasado 16 de febrero, ahí en el Auditorio Jesús Macías Delgados del ICSA. Bien, en Europa los artistas plásticos precisamente se han apropiado de su historia, el público está más interesado en las exposiciones a diferencia de América Latina. Esto es parte de la reflexión que nos deja la doctora Ana Gabriela Moreno, especialista en arte que estuvo en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. Yo encuentro que en base a lo que yo he visto en los dos continentes, encuentro que el europeo, los más importantes artistas, han logrado dar justamente en el clic que uno está buscando, que es apropiarse de su historia. Y en el apropiarse sobre su historia, justamente ahí es donde podemos tener una mayor relación y una mayor conexión entre el espectador y el artista. Por otra parte, hay
personas, gestores artísticos que tratan de acercar mucho más el arte a la gente, y esas iniciativas son valiosas cuando los artistas entran, por ejemplo, a las galerías, no a las galerías de arte, sino a las galerías donde se venden ropas o artículos de aseo, que es donde hoy día la gente se va y le gusta pasearse, en un mall, en un centro comercial. Cuando el arte comienza a llegar a estas zonas, es un medio para poder acercar el arte a las personas. Pero es cierto que el arte latinoamericano, a pesar de que es muy, muy valioso a nivel de técnico y a nivel de lo que desea transmitir, el problema está en cómo eso se está queriendo transmitir. Y es ahí el gran dilema, porque no alcanza aún es ser atrayente para un público masivo. En Francia, como yo vivo hace más de 10 años allá, hay una cultura, y esa cultura quiere decir que a los niños desde pequeños se los llevan a ver exposiciones, y a los niños desde pequeños se les enseña no solamente sobre el artista, se les enseña sobre la obra del artista, cómo mirar, cómo hacer un análisis crítico de la obra. En cambio, ese transcurso nosotros no lo tenemos en Latinoamérica tan desarrollado, y es ahí otra limitante para nosotros los latinoamericanos, porque el don está, y hay mucha gente con muchos dones plásticos para trabajar, y con muchas habilidades, y con mucha inspiración, y con muy, muy buenos trabajos, pero no existe esa cercanía entre la obra y el público. De esta manera concluyó la visita, la participación de la doctora Ana Gabriela Moreno al Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte. Bien, Desarrollo Juvenil de Ciudad Juárez, Asociación Civil, estará realizando su 6º simposio salesiano, y en él tendrán la temática El arte de escuchar y acompañar en la era digital. Y bueno, pues precisamente quien estará desarrollando esta reflexión, que tiene como objetivo pues tratar estos temas sociales y educativos, estará aquí en Ciudad Juárez el próximo miércoles 21, el presbítero Javier Llorentes, de la Red de la Obra Salesiana de Madrid, España, al cual le doy la bienvenida. Él va rumbo a Chihuahua y bueno, estará aquí en Ciudad Juárez. ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por esta comunicación. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, porque ustedes van a estar teniendo esta posibilidad de todos los que los acompañen a este simposio salesiano, Padre Javier Llorentes, de hablar de un tema muy importante, que es sobre el tema de la era digital, el tema de qué está pasando inclusive con nuestros jóvenes y nuestros niños. Háblenos sobre qué es lo que va a estar compartiendo este miércoles. Pues es una pequeña reflexión que llevo haciendo desde hace algunos años sobre cómo la era digital o el continente digital pues cambia nuestra forma de relacionarnos, de pensar y de comunicarnos, ¿no? Y bueno, pues en esos cambios en los que estamos inmersos todos, los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes y también los adultos, pues hay algunos factores que hacen que las relaciones que normalmente eran presenciales hasta ahora, pues continúen en el medio digital, ¿no? Y una de las cosas que creo que nos falta es que tenemos que educar a los jóvenes en esa comunicación, en ese mundo relacional y también en el mundo afectivo que del mundo digital se deriva, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer ese ejercicio? Porque estamos hablando que está el trabajo de los educadores en las escuelas, también estamos hablando del trabajo de los padres, y hoy los jóvenes, inclusive a muy temprana edad, ya cuentan con una red social y pareciera que les absorbe todo el tiempo. ¿Qué responsabilidades tenemos en estas áreas? Pues la primera y fundamental es la de acompañar, no la de criticar, ni la de prohibir, ni la de restringir, ¿no? Sino acompañar. Igual que yo pongo un ejemplo siempre, es cuando a un niño se le lleva por primera vez a la calle, hay que decirle por dónde pasan los autos, cuándo tiene que parar, los códigos de los colores de los semáforos para que sepan cuándo es peligroso pasar y cuándo no. Y yo creo que en el mundo digital tenemos que hacer lo mismo. No se trata de prohibir ni de restringir, sino de educar, porque hay cosas muy buenas que podemos adquirir del mundo digital, de acercar comunicación, de acceder a información, y hay otras que son peligrosas, y entonces en esas peligrosas pues es en las que tenemos que educar, ¿no? En todo el tema de la privacidad, en el tema de los insultos a iguales,
en el tema de las cuestiones de género, sobre todo de los chicos con las chicas, pues un poco toda esa parte. Claro, en el caso, por ejemplo, de España, donde precisamente eres el responsable de la red de obras sociales salesianas en Madrid, España, ¿cómo ves la participación de los jóvenes? Porque se habla de una crítica a los millennials, se habla una crítica a los adolescentes, quienes a veces están inmersos en las tecnologías, en las redes sociales. ¿Cómo observas su participación? Pues sobre todo que se sientan protagonistas y que seamos capaces de escuchar lo que ellos dicen, porque ellos tienen muchas cosas que decir en las redes sociales, en los medios digitales. Entonces, nuestros chicos y nuestras chicas tienen ahora mismo sueños, tienen ganas de hacer cosas y de participar, ¿no? Y algunas veces parece como que lo que ellos escriben pues es como cosas que son vacías, ¿no? Sin embargo, ellos tienen muchas cosas que decir. Por ponerle un ejemplo, un chico o una chica puede escribir una canción de rap y compartirla con sus amigos en un vídeo que hace en YouTube, pero que no lo tiene por qué hacer él, lo puede haber hecho otro compañero, y la música la puede haber hecho otro compañero en otro sitio distinto del mundo, y entre los tres pueden presentar un contenido, ¿no? Y pueden hacer pues un vídeo y presentarlo en YouTube y que otros jóvenes puedan escucharlo. Así es, estamos compartiendo con el padre Javier Llorentes de la Obra Salesiana de Madrid, España, quien estará el próximo miércoles aquí en Ciudad Juárez desarrollando esta conferencia, El arte de escuchar y acompañar en la era digital. Encontramos hoy mucho ciberbullying, encontramos mucha banalidad en las redes. ¿Cómo contrarrestar esto? ¿Cómo concientizar a los jóvenes de esto? Precisamente pensando en que la Obra Salesiana en todo el mundo trabaja con los jóvenes, es su carisma. Sí, pues hay dos claves que a mí me parece que son fundamentales. La primera es el saber que al otro lado de la red siempre hay una persona. Entonces, que aunque tengamos una pantalla en medio, la pantalla no es una frontera que nos impida sentir lo que la otra persona puede estar sintiendo, ¿no? Entonces, hay cosas que en directo no nos atrevemos a hacer, como puede ser insultar a lo mejor a una persona. Si entendemos que detrás de la pantalla hay una persona, pues el insulto es distinto, ¿no? Que si simplemente nos ponemos con la careta de la pantalla, ¿no? Y entonces, pues como está la otra persona lejos, pues parece como que el insulto duele menos, ¿no? Esa es una clave, el respetar a la persona. Y la otra clave es lo que le decía antes también, el tema de identificar las emociones. Como hay muchos jóvenes que sienten ansiedad porque no reciben los mensajes cuando ellos los envían o no reciben contestación, ansiedad también porque suben una publicación a Instagram o a Facebook y no reciben los likes o los corazoncitos que ellos desean obtener, y esa parte de educación emocional hay que hacerla también en el mundo digital. Claro, y pues nos gustaría que nos hiciera una invitación. ¿Dónde se va a estar presentando y a quiénes convocan, invitan ustedes a este simposio con esta temática? Pues mire, es un evento abierto, es principalmente para personas que se dedican al mundo de la educación de los jóvenes y para todo el mundo del ambiente salesiano, pero está abierta a todas aquellas personas, también padres, educadores, que quieran reflexionar, ¿no?, sobre esta parte, y mi metodología es una metodología de taller. Entonces yo soy más de dialogar con la gente y que la gente exponga sus miedos y sus preocupaciones, y desde ahí juntos pues buscar soluciones, ¿no?, y armar algunas propuestas concretas. Y será en el Centro Cibeles. Correcto, pues padre Javier Llorentes, que nos visita de Madrid, España, pues muchas gracias por este enlace. Sabemos que va a Chihuahua en estos momentos. Sí, allí vamos de camino. Muy bien. En la escuela salesiana. Sí. Muchas gracias por esta comunicación y esperamos saludarlo ahí en esta conferencia. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Pues sabiendo que precisamente la Obra Salesiana de Ciudad Juárez, asociación civil, tiene varios lugares donde desarrollan trabajo específico con jóvenes en el Oratorio Don Bosco, en el Oratorio Lupita, y es un espacio muy importante para el desarrollo y crecimiento de estos jóvenes en la ciudad. Los maestros que deseen participar en esta conferencia, se nos informa que de la Jefatura de Educación a Distancia de la UACJ tienen que registrarse para que puedan tener un descuento del 50% en esta
en esta conferencia. Y los interesados pueden también comunicarse al 688-1893 a la Jefatura de Educación a Distancia, docentes que estén pues desarrollando alguna clase en línea aquí en la UACJ. Bien, les recordamos que la universidad se encuentra en un periodo de inscripciones, así es que ustedes pueden comentarles a estos jóvenes que se encuentran a nivel preparatoria que pueden inscribirse ya, están las fichas abiertas y estarán a través de nuestra página en www.uacj.mx. Y hasta el 8 de abril será la posibilidad para que ustedes obtengan su ficha. Pueden accesar hasta en 2 carreras, verifiquen todos los programas de los diferentes institutos y no dejen pasar más tiempo. Este miércoles se estará desarrollando en nuestra ciudad precisamente el 5º seminario del sistema de información de educación de egresados y empleadores con la temática Nuevas formas de empleabilidad y sus impactos en los estudios de trayectoria escolar y de egresados. Será este 21, 22 y 23. Se estarán reflexionando diversas temáticas como la importancia de darle continuidad a los egresados, los problemas para la ocupación de los egresados. Tendrán mesas de análisis con diferentes pues, expertos en estas temáticas, así es que están convocados estudiantes, maestros e investigadores que deseen profundizar sobre estos temas. Será del 21 al 23 en el Centro Cultural Universitario, en las salas de usos múltiples, en el Instituto de Ciencias Biomédicas. Para más información, comuníquense o enlácense al seminario CIES en Facebook. Bien, también les queremos invitar a la plática de emprendimiento en México y su impacto en la economía. Esta es precisamente una invitación de Pancico y será este 20 de febrero, el día de mañana, martes, en el audiovisual del edificio V, a las 6 de la tarde, esta temática de emprendimiento y su impacto en la economía en nuestro país. Y vamos a conocer ahora cómo estará el clima para los siguientes días. Reader lives 1,000 lives before he dies. The man who does not read lives only one. My name is George R. Martin. I'm a novelist, a screenwriter, but before any of that, I was a reader. What matters is your mind. Read 20 minutes every day. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. La determinación te permite superar los retos de cada día. Leer fortalece tu espíritu. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Amigos, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez abrió la convocatoria precisamente para participar en la primera generación del doctorado en filosofía, pues que iniciará actividades el próximo semestre. Para hablarnos sobre esta convocatoria, quiénes pueden participar en ella y cómo pueden ser parte de este
programa de la universidad. Le doy la bienvenida al doctor Roberto Sánchez Benítez, coordinador de este programa de doctorado en filosofía en la UACJ. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, hermano. Pues antes de hablar del doctorado en filosofía, pues vamos a hablar sobre cómo es que nuestro país se ha llevado este caminar del estudio, de la enseñanza de la filosofía, doctor. ¿Cómo estamos en relación a otros países? ¿O pareciera que esta ha desaparecido en muchos de los niveles educativos? Bueno, afortunadamente nuestro país goza de una historia intelectual muy rica, muy extraordinaria. Podríamos citar a grandes pensadores como Alfonso Reyes, todo el Ateneo de la Juventud, José Vasconcelos, que son los que estuvieron previos a la Revolución Mexicana y quienes después fueron y contribuyeron con las fundamentales instituciones de nuestro país como la SEP. No hay que olvidar que don José Vasconcelos fue el que crea en el gobierno de Obregón la SEP, y él fue un gran pensador y un gran filósofo. Lo mismo podríamos decir del interés universalista de don Alfonso Reyes y muchos otros estudiosos que vendrán después. Por ejemplo, don Samuel Ramos, podríamos hablar de después el grupo Hiperión, que son los que introdujeron el existencialismo y la fenomenología en nuestro país en los años 50. Y yo diría que se puede decir con toda seguridad que nuestro país ha sido pionero de estudios tan fundamentales como son los de la filosofía latinoamericana. Es decir, el exilio español, por ejemplo, con don José Gauss, a finales del 1938, después de la Guerra Civil Española, llega a nuestro país e impulsa lo que van a ser después, más adelante, los estudios latinoamericanistas y los estudios sobre la identidad y el carácter y la cultura de lo mexicano. Es decir, la reflexión, por ejemplo, de lo mexicano es una reflexión netamente filosófica y es una reflexión que ya muchos intelectuales y escritores mexicanos traen desde el siglo XIX. Entonces yo diría que tenemos una tradición bastante poderosa que constantemente está siendo revisada. Y bueno, yo creo que ahí es donde los actuales programas de filosofía, que sí efectivamente, desafortunadamente están desapareciendo muchas materias filosóficas del bachillerato, pero a la Asociación Filosófica de México, en la cual me honro en pertenecer como vocal en esta actual dirección, hemos estado llamando mucho la atención de los rectores para que se fortalezcan más los estudios humanísticos. Claro, y muy importante porque al final de cuentas, ¿qué nos ofrece la filosofía, doctor? ¿Qué nos ofrece precisamente el adentrarnos a los clásicos, también de entender y tener la posibilidad de tener esta nueva mirada a realidades que están aconteciendo en nuestro entorno? Claro, yo creo que ahí hay una clave muy importante, que yo creo que es la clave de tomar conciencia de lo que somos, de la cultura a la que pertenecemos, de la historia que tenemos. Yo creo que la filosofía nos da muchos elementos para no olvidarnos, digamos, para no extraviarnos dentro de quizás un conjunto de expectativas sociales contemporáneas que estamos viendo que no son del todo saludables y que no son del todo propicias para el desarrollo humano. Entonces yo siento que la filosofía, desde que nace con los griegos, digamos, siempre fue una especie de conciencia moral, una especie de conciencia crítica con relación a la posibilidad de autodestructiva del ser humano. Entonces yo creo que en una época como la nuestra, tan apaleada por la violencia y la inseguridad y la inestabilidad de las sociedades contemporáneas, la filosofía se nos presenta como un baluarte de enriquecimiento sobre la dignidad de la persona, los valores, la ética, la apreciación de la cultura en todas sus manifestaciones. En el caso de este doctorado, ¿cuál es el objetivo de este doctorado? Porque al final de cuentas un doctorado quiere formar investigadores de alto nivel. Háblenos sobre ello. Bueno, estamos ahorita haciendo una segunda convocatoria, ya hicimos una el año pasado. Tuvimos un éxito, yo creo que bueno, se acercó muchísima gente, digamos, 20 personas, no quiero decir que llenamos un estadio, pero desgraciadamente no tuvimos una suerte en el PNPC, entonces al final de cuentas no pudimos abrir el programa. En esta ocasión sí tenemos mucha confianza de que se haga y curiosamente son proyectos los que se han acercado al doctorado que son multidisciplinarios en primer lugar, ¿no? Son proyectos que son multiculturales, son proyectos que también podemos poner en correlación con el NAP, los perfiles académicos del núcleo de profesores que estarán al frente del doctorado. Y lo que buscamos es precisamente un investigador. Yo creo que todos ellos tienen unas tendencias de investigación que ven la necesidad de reforzar elementos conceptuales, analíticos, reflexivos, culturales en general, que todavía nuestro contexto no les ofrece de manera cabal. Entonces yo creo que el programa puede darles en 4 años la posibilidad de desarrollar una investigación a fondo sobre temáticas que tienen que ver con la cultura, con la historia, con las humanidades en general. De hecho, el perfil de ingreso lo hemos abierto
para que prácticamente puedan ingresar cualquier egresado de maestría de humanidades, incluso de ciencias sociales. Ah, correcto, eso es muy interesante porque estamos hablando de que personas que están pues, egresando de estos programas humanidades pueden ser candidatos a participar en este doctorado en filosofía. ¿Qué líneas de investigación y aplicación del conocimiento ustedes van a estar ofreciendo para quienes ingresen y puedan pues, desarrollar a partir de ellas sus investigaciones? Bueno, hemos precisamente reelaborado las líneas, una de ellas es hermenéutica, otra es filosofía de las ciencias sociales y política, y otra cultura, sociedad y educación, ¿verdad? De tal manera que pues, hemos tratado de poner más en consonancia la excelente calidad de profesores que tenemos en el NAM. Quisiera mencionar a 2 premios muy recientes, el doctor Jesús Camarillo, que obtuvo un Premio Nacional de Investigaciones Jurídicas, y el doctor Ricardo Vigueras, que acaba de ganar un merecidísimo premio de ensayo en España, y pues que forman parte del núcleo académico del programa, ¿no? Es decir, muy destacados investigadores que yo creo que son nuestro aval, son el respaldo de llevar a cabo investigaciones de muy buen nivel. Entonces, hemos tratado de conjuntar sus intereses y perfiles junto con la demanda que hemos estado, digamos, atendiendo. Doctor Sánchez, amplíenos un poco sobre las líneas de investigación, por ejemplo, hermenéutica, filosofía de las ciencias sociales y políticas, cultura y sociedad, educación, ¿qué son estas líneas que ustedes abren para quienes participen en ella? Bueno, la hermenéutica tiene que ver todo, estar vinculada a todos los procesos interpretativos y comprensivos, ¿no? Fundamentalmente se desenvuelve en la interpretación de textos, hay una problematización de la noción de texto, de la capacidad que tenemos como lectores de aprender aquello que leemos y de poner en consonancia con las tradiciones, con la cultura y con la historia. Digamos, un poquito ese es un panorama de la hermenéutica que se basa mucho en cuestiones fenomenológicas también. Por otro lado, la filosofía de las ciencias sociales y políticas, pues lo que queremos hacer ahí es discutir, rediseñar, incluso tener la capacidad para poder rediseñar nociones claves en el estudio de las ciencias sociales y políticas. Nosotros sabemos que esas ciencias constantemente están rehaciéndose, constantemente están redefiniendo sus conceptos, incluso sus espectros de conocimiento, la forma en que articulan sus saberes. Entonces la filosofía es un escenario muy importante para entender ese reacomodo de saberes, pero también esa redefinición conceptual analítica que llevan a cabo estas ciencias, ¿no? Y finalmente nos ha parecido muy interesante el rubro de cultura, sociedad y educación, porque nosotros creemos que la frontera es una zona bullente de creación cultural, ¿verdad? De iniciativas de cultura. La frontera siempre marca con mucho un dinamismo cultural, educativo y de la propia sociedad. Entonces, cualquier proyecto que nosotros veamos pertinente para el programa y que pueda corresponderse con estas 3 líneas será muy bienvenido. Correcto. Maestro, estamos en estas épocas donde hemos reflexionado, hemos platicado aquí en este programa con algunos de ustedes sobre la desaparición de ciertos programas, de estos saberes en determinados espacios educativos. Inclusive han desaparecido programas de licenciatura de algunas universidades. Sí, como sociedad, precisamente de esta agrupación, de esta sociedad de filósofos. Asociación Filosófica de México. De México, correcto. ¿Tienen ustedes alguna iniciativa para, precisamente ahora en estos tiempos donde sabemos que está la situación política, los cambios, para que se incida en retomar algunas de estos saberes precisamente en áreas educativas como sociedad, como agrupación? Con algunos de los candidatos, no sé, sí, en esta forma de insertar y promover esto. Sí, claro. De hecho, la Asociación Filosófica, a través de otras organizaciones afiliadas a ella, por ejemplo, hay una agrupación que se llama Observatorio Filosófico. Ese observatorio ha tenido una actividad muy intensa, incluso con senadores de la República, en particular con la famosa corredora Ana Guevara, muy interesante porque ella es senadora actualmente y ella fue como que la encargada de una comisión de educación y cultura en el Senado. Y cuando la Asociación Filosófica de México vio que había un desafío muy fuerte a las humanidades a nivel de bachillerato y a nivel de educación superior, elaboraron una iniciativa para tratar de que de manera legal o de manera jurídica se impidiera la desaparición de estas materias en las instituciones de educación superior. Es decir, sí es cierto, la filosofía tiene que estar y las humanidades tienen que estar siempre defendiéndose al acecho de otro tipo de intereses educativos, es decir, siempre está dado y está visto que la historia de la filosofía es una historia de lucha y es una historia de preservación de la humanidad, ¿no? Y de la preservación de las humanidades. Entonces, sí ha habido acciones
en pro de la defensa y la, consolidación de áreas de investigación humanística. Es muy difícil, por supuesto. Nosotros sabemos que cada vez que hay una crisis económica, lo que mejor se afecta y más se afecta es la cultura y la educación, desgraciadamente, ¿no? Donde debería ser al revés. Pero bueno, son cuestiones circunstanciales, y lo que podemos pensar en todo caso es que un programa como este se sume, y de hecho ya lo estamos haciendo. Hay una red de programas de investigación filosófica, hay asociaciones, hay redes de profesores en particular. Vamos a tener un evento, probablemente ustedes puedan invitar al doctor Víctor Hernández el próximo abril. Hay una asociación filosófica del norte ya, y vamos a tener un evento muy interesante. Viene un destacado investigador, Carlos Pereda, un queridísimo investigador en nuestro país, en la UNAM, y se trata de fortalecer precisamente espacios y de crear redes sólidas para seguir trabajando en estas investigaciones. Maestro, pues una invitación a los que se interesen, a los posibles candidatos de ingresar a este programa de doctorado en la universidad. La invitación, ¿dónde pueden tener información y acercarse con ustedes? Bueno, en el tríptico y en la página de la UACJ ustedes pueden encontrar toda la información. Están los plazos, las fechas de registro, y con un servidor me pueden encontrar un correo institucional, roberto.sanchez@uacj.mx. Y estamos ahí en el cubículo Y315 de ICSA para cualquier cuestión que se necesite. Ahí está la información, roberto.sanchez@uacj.mx, el teléfono 688-3800, en la extensión 3897 para quienes nos escuchan en la radio. Así es que ojalá que si alguien se interesa, bueno, pues participen y vayan siguiendo todo este proceso para ser parte de esta primera generación del doctorado en filosofía en la UACJ. Doctor Roberto Sánchez, muchas gracias por esta comunicación. Pues muchas gracias nuevamente, Armando, un placer. Muchas gracias. Gracias. Amigos, con esto concluimos la emisión del día de hoy. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Continúen aquí en UACJ TV.